Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarles y vamos a entrar a la sesión 2 de bases de estadística. En esta ocasión vamos a platicar sobre las principales pruebas de confirmación de hipótesis, hablaremos en general sobre las hipótesis, la interpretación de los odds ratios, el poder estadístico y algunos temas en relación al poder estadístico, ¿no? La primera parte tiene que ver con la hipótesis. Vaya, esto ya lo hemos visto desde la prepa, las primeras partes de cuando comenzamos a ver metodología de la investigación. En general, toda la investigación tiene que ver con refutar la hipótesis nula. De eso se trata. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis es lo que crees que tú va a pasar. La hipótesis se divide en dos, en la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La alternativa es, sí va a pasar lo que yo pienso que va a pasar. Y la nula es, no pasa nada. ¿No? Entonces, andamos por la vida haciendo pruebas estadísticas de tal forma que tengamos la información suficiente para decir, ¿sabes qué? Rechazo la hipótesis nula. Ese es el argot que se utiliza generalmente para esos temas de metodología de la investigación. ¿Y qué pasa si la rechazo, pero en realidad no era así, porque la muestra que yo tenía no era representativa, o era muy pequeña, o era muy grande, que también suele pasar? Pues tengo dos opciones de cometer un error, tanto error tipo 1 como error tipo 2. Estos errores dependen, y a mí me gusta decirlo, que el error tipo 1 es cuando neceamos en ver algo que no está ahí. Y el error tipo 2 es cuando no vemos algo que está ahí, que nos estamos ciegos a un resultado que ahí está, ¿no? Entonces, estos son los dos principales tipos de riesgo. Tipo de riesgo de cometer un error, ¿no? Ahora, por su parte, una de las principales pruebas que se utilizan principalmente en medicina es el riesgo. Sabemos que el riesgo, como definición, es la probabilidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de que ocurra un evento adverso a su salud. Y la forma de medir el riesgo es por medio de los odds ratio, o que son simplemente una división. Todos los odds ratios son una división, por eso jamás vas a ver un odds ratio que sea negativo, que es una división siempre de números positivos. Ahora, hay que tener mucho cuidado a la hora de que interpretemos un odds ratio, porque por la vida y por todos los estudios clínicos que hay RR, hay HR, hay OR, hay un montón, ¿no? Entonces, para cuestiones biológicas, para cuestiones de medicina, digamos que hay tres, que son derivados de los tres modelos de estudio, los tres tipos de estudio más comunes que se ocupan en medicina. El primero es el estudio de corte, el segundo es el estudio transversal y el tercero es el de casos y controles, ¿no? El primero, en el estudio de corte, tenemos la razón de tasas o la razón de riesgos. En el segundo, el transversal, tenemos ya sea de manera aguda o de manera crónica, que como ustedes saben, los estudios transversales es solamente voy a analizar un momento en el tiempo, como cuando corto un pastel, solo veo un momento en el tiempo, solo veo una rebanada, no veo todo el conjunto. Entonces, veo un momento en el tiempo y eso es lo que yo voy a utilizar para analizar. Y finalmente, el de casos y controles, que este suele sobreestimar el efecto, pero bueno, eso lo vamos a platicar ahorita, y tiene el nombre de razón de momios u odds ratio. Para poder calcular cualquiera de estos tres, es importante que realicemos algo que se conoce como tablas de contingencia. Estas tablas de contingencia lo que van a hacer es identificar cuántos casos, cuántos controles, cuántos expuestos y cuántos no expuestos. No es necesario que yo tenga un estudio de casos y controles para tener casos y controles. También puedo tener casos y controles en un transversal. Un caso es a quien sí le pasó la enfermedad, a quien sí le pasó el evento, y el control es aquel a quien no. Igual en el caso de los estudios de corte, ¿no? Los casos son aquellos pacientes que sí les pasó el evento y los controles son aquellos pacientes que no. Un tip, cuando estemos diseñando la metodología para un caso y controles, procuremos que no haya muchísimos controles, ¿no? Por cada caso, porque, por ejemplo, en enfermedades raras es común que tengamos pocos casos. Entonces, para que la INE se haga más grande, sí se puede, o sea, sí se puede que por cada caso tengas más controles, ¿no? Que tengas 2, tengas 3, tengas 4 controles. Entonces, tu N, en vez de ser de 10, es de 10 más 40. Estamos hablando de 50. Para una enfermedad rara es un montón de gente. Entonces, lo que se sugiere es que por cada caso tengas 2 controles, quizás 3, porque si ya tienes más, digamos 5 controles, se va a diluir la muestra y el efecto se va a perder. Entonces, recordemos tener algo razonable por cada caso, 2 controles, ¿no? Incluso en investigación básica, así se utiliza. Por cada ratón que yo voy a utilizar de caso, utilizo 2 ratones de control. Bueno, volviendo al tema de las tablas de contingencia, vamos a contar cuántos casos expuestos tenemos, cuántos casos no expuestos al evento que estoy buscando, cuántos controles expuestos y cuántos controles no expuestos. Entonces, dentro de esta tabla se ve la suma de los expuestos, casos y controles, la suma de los no expuestos, casos y controles, y así sucesivamente. Entonces, en función de esto, nosotros tenemos dos razones o dos divisiones, que es R1, A entre A más B, que serían los casos expuestos entre todos los que estuvieron expuestos. Y en R0 tenemos los casos no expuestos entre todos los no expuestos. Y finalmente, la forma de yo calcular el RR sería R1 entre R0. En este caso en particular que vamos a analizar, ahí está. El caso en particular que vamos a analizar, el RR es igual a 1.38. ¿Pero cómo lo saco? Aquí está. Tenemos 10 casos expuestos, 7 controles expuestos, entonces en total tengo 17 individuos expuestos. Entonces, para calcular mi R1 es el expuestos casos expuestos entre todos los expuestos. Eso me da 0.58. ¿Ven por qué les dije que un R nunca es negativo? Porque siempre manejamos números enteros, no hay menos 3 expuestos, siempre hay números positivos.
Ahora, en el caso de R0, que son los casos no expuestos, tenemos 9 entre todos los que estuvieron no expuestos, ¿no? Entonces, eso me da 0.48. Al final, lo que yo tengo es un RR de 1.38. ¿Eso qué significa? Que existe un 38% más de riesgo de desarrollar el efecto en comparación con los controles. Riesgo de desarrollar, que existe un 38% más de riesgo de desarrollar el efecto en comparación con los controles, que es lo que normalmente utilizamos en medicina. Seguramente serán muy familiares este tipo de gráficas. Esta es una gráfica de Cox, una gráfica de sobrevida. Y casi siempre te dan un valor, ¿no? En este caso vemos que es un estilo de corte porque tiene una TR y como es una gráfica de sobrevida, pues van siguiendo en el tiempo. De hecho, cada escaloncito seguramente serán muy familiares este tipo de gráficas. Esta es una gráfica de Cox, una gráfica de sobrevida. Y casi siempre te dan un valor, ¿no? En este caso vemos que es un estilo de corte porque tiene una TR y como es una gráfica de sobrevida, pues van siguiendo en el tiempo. De hecho, cada escaloncito es una persona que presentó el efecto. Entonces tenemos el HR de 0.92, en el ejemplo anterior tenemos de 1.38. ¿Dónde están ubicados en relación a esta gráfica que les muestro? A partir de la unidad, toda cosa que es la que presentó el efecto. Entonces tenemos el HR de 0.92, en el ejemplo anterior tenemos de 1.5, vemos vida, y casi siempre te dan un valor, ¿no? En este caso vemos que es un estilo de corte porque tiene una HR y como es una gráfica de sobrevida, pues van siguiendo en el tiempo. De hecho, cada escaloncito es una persona que presentó el efecto. Entonces tenemos el HR de 0.92, en el ejemplo anterior tenemos de 1.38. ¿Dónde están ubicados en relación a esta gráfica que les muestro? A partir de la unidad, toda cosa que sume, que sea arriba del 1, es un riesgo. Y todo lo que esté debajo de 1 es un factor de protección. Entonces, siempre que veamos un HR, un OR, un RR, que como les platicaba, representan lo mismo, pero fueron calculados de manera diferente, según el modelo del estudio, ¿no? Según el diseño del estudio. Entonces, si yo tengo un OR de 1.38, significa que hay un 38% más de riesgo. Si yo tengo un HR de 0.92, significa que hay un 8% de protección. 0.92 significa que hay un 8% de protección, porque lo interpreto de manera diferente. No es que exista 92% de protección, no, sino está, o sea, lo que le falta para el 1, eso es lo que me está dando de protección. ¿Cuánto le falta para el 1? 8%. Ese es el porcentaje de riesgo, el porcentaje de protección que me está ofreciendo este estudio en particular, ¿no? Ahora, ¿cómo lo interpreto ahora sí en la vida real? No solo el OR o el HR, sino en general todos los datos que me está dando clásicamente una gráfica de Kaplan-Meier o puede ser cualquier otra gráfica, una prueba de ANOVA, AMOA, lo que sea, ¿no? Yo aquí tengo un hazard ratio de 0.8. ¿Cuánto le falta para el 1? 20%. Es un 20% de reducción, en este caso, de mortalidad. Pero no solo veamos eso, sino también hay que ver los intervalos de confianza y la P de significancia. Y como sabemos, y lo vamos a platicar ahorita, en relación a la P de significancia, para cuestiones biológicas, para medicina, bueno, en general para cuestiones biológicas, la P de significancia se considera verdadera cuando es por debajo de 0.05. La P de significancia se considera verdadera cuando es por debajo de 0.05. En ciencias mucho más exactas, como lo son las matemáticas, la ingeniería, las P son menores a 0.01. Pero en biología se considera que existe este tema de la variabilidad interindividual, ¿no? Puede ser que no todos los individuos se comporten igual por cuestiones genéticas, por cuestiones del ambiente, por cuestiones de temporalidad. O sea, todo esto influye en la variabilidad ya innata de la investigación biológica. Entonces, por eso se acepta 0.05. ¿Qué es el poder estadístico? Significa con cuánta certeza, mejor dicho, cuánto es el error que yo me permito. ¿Y por qué es importante decir cuánto error yo tengo de tolerancia o cuánto error me estoy permitiendo? Porque esto nos va a ayudar a calcular el número de muestra. De hecho, para poder calcular el número de muestra, esto es en función de 3 elementos. El primero es la probabilidad de error que tienes, ¿no? Que esto, como les platicaba, en biología se considera bien que tengas una probabilidad de error de 0.05 o una tolerancia del error de 0.05, menor a. La segunda es la frecuencia esperada del evento, ¿sí?
cuando vas a buscar algo, cuando vas a buscar rechazar tu hipótesis nula, ya debes de tener una idea de más o menos cuánto estás esperando. En el ejemplo anterior que les mostraba en la gráfica de Kepler-Mayer, la gráfica de Cox, en esta gráfica vieron que había una reducción del 20%. Cuando se calcula el número de muestra que viene en el artículo, nosotros calculamos la muestra con una posible reducción del 16%. O sea, ellos pensaban que les iba a salir más o menos 16, les salió 20. O sea, está bien, pero lo que voy es que cuando vas a calcular el número de muestra, ya debes de tener más o menos mapeado cuánto te va a salir en el resultado, ¿no? Después viene la parte de la diferencia que deseas detectar, qué tan preciso quieres ser en este estudio, y el conjunto de estos tres es lo que te va a dar el tamaño de muestra. ¿Cómo sé que mi población es significativa? Bueno, ahí es un tema, ¿no? Hay que tratar de ser muy cuidadosos en el sentido de que el número de muestras no sea muy grande ni tampoco sea muy baja, porque si es muy grande el número de muestra, no estamos haciendo un uso óptimo de los recursos. Pero si es un tamaño de muestra muy pequeña, puede ser que no esté viendo el efecto que estoy buscando. Aquí les dejo un programa bueno, bonito y barato para calcular el número de muestra. Es gratis y simplemente tú metes los pacientes, bueno, tú metes todos los datos que te pide ahí les dejo qué significa. Y el único como consejo es que en la parte de diseño de efecto y clusters, dejémoslo en 1. De ahí en fuera es una buena herramienta para calcular el número de muestra. Ahora, en relación a la jerarquía de la evidencia científica, ¿qué vale más a la hora de yo tomar una decisión basada en evidencia? Bueno, el eslabón más abajo es la opinión del experto. O sea, en la evidencia científica lo que menos vale es lo que tú piensas. Por ahí les dejo una jerarquía de la evidencia científica según la pseudociencia para que pasen un buen rato, pero no nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en que la jerarquía de la evidencia científica tiene en el pináculo más alto las revisiones sistemáticas. ¿Qué es una revisión sistemática? Es el análisis de varios ensayos clínicos aleatorizados, controlados, ¿no? Que sabemos eso es la evidencia más fuerte que podemos tener a la hora de nosotros generar evidencia. Por eso es tan importante que cuando tengamos nuestros estudios clínicos aleatorizados, ya sea que formemos parte de ellos o que los leamos, es importante identificar por qué es tan fuerte el poder, ¿no? Otro de los elementos que ayuda mucho a interpretar los estudios clínicos son los famosos metaanálisis. Los metaanálisis tienen una forma muy sistemática de cómo unir varios estudios que pueden parecerse y más bien tienen la forma de cómo sintetizar varios estudios que son parecidos. Entonces, si todos estos estudios son parecidos, pues los puedo conjuntar y sacar un resultado en común. ¿Qué es este resultado en particular, ¿no? Entonces, el resultado de los metaanálisis generalmente son algo que se llaman forest plot, que son estos diagramas de aquí, y como vimos son algo que se llaman forest plot, que son estos diagramas de aquí, y como vimos en la parte principal de los odds ratio, a partir del 1 yo puedo identificar si es de protección o de riesgo, según dónde esté ubicado mi valor. Y finalmente, creo que es importante mencionar que una revisión sistemática es el pináculo de la evidencia científica, pero no per se, sino recordemos que la revisión sistemática es una forma en la que podemos interpretar, es una forma en la que podemos analizar de manera sistemática varios estudios clínicos aleatorizados, controlados, doble ciego, o sea, todo esto lo sintetizas y sacas un resultado que es la revisión sistemática. De hecho, es común que según Cochrane se hagan revisiones sistemáticas sobre mismos temas cada cierto tiempo, generalmente cada 5 años, porque la evidencia constantemente se está generando todos los días, hay miles de millones de artículos nuevos. Entonces, todo esto nos ayuda a estar como actualizados y constantemente estar refutando hipótesis nulas que por ahí antes no se habían refutado, ¿no? Entonces, creo que es importante que siempre que querramos como la última decisión o la decisión más reciente o el consenso más reciente, nos vayamos a una revisión sistemática. En lugar de irnos, no, es que el estudio de 1800 decía, bueno, sí es valioso,
pero si quieres tener como la información más reciente, con los hallazgos más recientes, vayámonos a las revisiones sistemáticas.